Bueno, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Como les digo, esta noche vamos a estar en 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a ver 3 capítulos. Para ustedes que nunca han estado aquí con nosotros, el estudio lo hacemos bilingüe, porque tenemos muchos que no entienden mucho español. So tonight we're going to be in, or continue, I should say, in chapter 2 of 1 Timothy. And we're going to look at the first 3 verses. Y los primeros 3 versículos son de la oración. First 3 verses are all about prayer. Pero antes que nada, ¿por qué no abrimos en oración? First of all, let's open up in prayer, ¿verdad? Padre eterno, venimos ante tu presencia y te agradecemos, Señor, por este día que nos has dado. Heavenly Father, I come before your presence and I thank you for this beautiful day you've given to us. Te pido, Señor, que bendigas a todos los matrimonios que están en el retiro esta noche. And I ask you, Father, to bless all the marriages that are at the retreat tonight. Te pido también, Señor, que tu Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros esta noche. And I ask you, Father, that your Spirit may move amongst us this night. Y te pedimos, Señor, por los que no pudieron venir esta noche, que los bendigas y los cuides. And I ask you, Father, that you would bless those who could not make it tonight. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos tu bendición una vez más. And I thank you, Father, once more for all you've done in our lives. And we ask for your blessings in Jesus' name. Amen. Bueno, como les digo, el servicio lo hacemos bilingüe porque tenemos muchos que no siempre entienden bien el español. Pero también tenemos muchos que lo miran en YouTube y en Facebook. So, the study is done, as you know, bilingual because we do have a lot of brethren who don't always speak perfect Spanish. But also we have others who see it through Facebook and YouTube. Pero, como les digo, esta noche vamos a ver algo muy importante. So, as I said, tonight we're going to see something very important. Una cosa muy importante en la vida de todos los creyentes. Right? Something that's really important in the life of every believer. Y esta noche veremos los tipos de oración que existen en la vida del creyente. So tonight we're going to look at the types of prayer that exist in the life of the believer. Pero también vamos a examinar el poder de la oración. But we're also going to examine the power of prayer. Una oración que está basada en la confianza que Dios nos escucha y que la oración por fe mueve montañas. Right, so we're going to be examining the fact that our prayer has to be based on the fact that God hears our prayers, but not only that, a prayer that is a prayer of power that has the ability to move mountains. Y es algo que yo he estado pensando este día. It's something I've been thinking about this day. Porque si estuvieron con nosotros a través del libro de Galatas, ustedes siempre me escucharon decir que tenemos 3 cosas que hacer diariamente. So if you were with us through the book of Galatians, there's 3 things you would have heard me say, right, that we need to do on a daily basis. Y son 3 cosas muy importantes en la vida del creyente. 3 things that are extremely important in the life of a believer. ¿Saben qué son? You know what they are? Worship, pray, La alabanza, la oración y la palabra de Dios. Diario, daily. En la mañana lo primero que hago cuando me despierto es caer en mis rodillas a orar. So every morning, first thing I do when I open my eyes, I fall off my bed to my knees. Mis días no comienzan si no estoy en oración. My days do not start without prayer. Porque el poder está en la oración. See, the power is in prayer. Como vamos a ver esta noche, as we're going to see tonight. Porque dice esto, it says this, en el primer versículo, Pablo escribiéndole a Timoteo. So here's Paul, right, writing to Timothy. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
So first thing Paul writes in 2 Timothy is, therefore I exhort first of all that supplications, prayer, and intercessions in giving of thanks be made for all men, for all kings, and for all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence, for this is good and acceptable in the sight of who? God. ¿Verdad? En la presencia de Dios. Esto es bueno. Ahora, el hecho de que Pablo dijo, exhorto ante todo en su carta, nos revela que la joven congregación de creyentes en la ciudad de Éfeso ha dejado de orar. Right? So the fact that Paul has to say therefore in his letter reveals that this young congregation of believers in the city of Ephesus has done one thing. They stopped praying. Pero ¿por qué dejó de orar la ciudad o la congregación? ¿Por qué no están orando? Why aren't they praying? Bueno, si recuerdan cuando leímos Galatas, había sido invadida la iglesia por falsos maestros. So if you remember in Galatians, the church had been invaded by false teachers. Estos maestros se les conoce como judaizantes. They're known as Judaizers. Y estos son maestros que anteriormente pertenecieron a la religión judía, que venían diciendo que para ser salvo tenías que seguir la ley de Moisés y también a Jesús. So these Judaizers that had come and invaded the church, they had come saying that in order to be saved, you needed to follow the law of Moses, but also Jesus. Entonces, esto es lo que conocemos como Jesús y. So this is what is known as Jesus plus. Para obtener salvación necesitas Jesús y seguir estas cosas, sean ritos, leyes, tradiciones humanas. So what they're saying is you got to follow Jesus plus, so you got to have rituals, you obey the law, humanistic traditions. Pero cuando leemos el libro de Hechos, when we read the book of Acts, sabemos que la salvación viene a través de Cristo Jesús. So when we read the book of Acts, we see that salvation comes through Jesus Christ. ¿Por qué digo esto? Why do I say that? Bueno, si leemos el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44 y 48, vamos a ver algo muy interesante. So, why do I say this? Well, we read the book of Acts, chapter 10, verses 40 through 48. We're going to see something very interesting. Y esto es lo que dice. This is what it says. Hechos 10, 44 y 48. Si recordarán, Pedro en este capítulo había sido mandado a la casa de Cornelio a predicar el evangelio a gente gentiles, no judíos. Right? So if you remember, Peter had been sent to whose house? Cornelius' house, to preach the gospel, right? These are non-Jews. These are Romans, son romanos, son gentiles, they're Gentiles. Un judío no entraba a la casa de un gentil. Era prohibido por la ley. So a Jew would not enter the house of a Gentile or a non-Jew. It was forbidden by the law. Pero Pedro es mandado porque Pedro está en oración. Está en oración profunda. Y 3 veces mira este manto que se desenvuelve enfrente de él. Y el Señor le dice, levántate, mata y come. So, Peter's in this deep state of prayer. And 3 times he sees this sheet that just unrolls in front of him. And the Lord says, get up, Peter, kill and eat. Y Pedro dice, no, Señor, yo no como nada que no es limpio. Right, so here's Peter telling the Lord, Lord, I don't eat anything that's unclean. Y el Señor le dice, no le llames impuro a lo que yo he hecho limpio. So the Lord tells Peter, do not call unclean that which I've made clean. Y en ese momento vienen de la ciudad los que fueron mandados a la ciudad de Jopa a buscar a Pedro. So in that moment we see that these men come from
Cornelius' house to the city of Joppa to look for Peter. Y Pedro va, porque el Espíritu le dice, ve, yo los he mandado a buscarte. So Peter goes because the Holy Spirit tells him, go because I sent them to look for you. Y entrando a la casa de Cornelio, un hombre gentil, un hombre romano, Pedro empieza a predicar. So when Peter comes, right, he comes into the house of Cornelius, he starts to preach. Pero ¿saben lo que había sucedido anteriormente? Antes de que llegara Pedro. You know what happened before Peter got there? Cornelio, el centurión, había estado en oración. See, Cornelius the centurion had been in prayer. Y fue el Señor que le dijo que mandara a estos hombres a buscar a Pedro para que le trajeran el evangelio. Y él hizo lo que el Señor le había dicho. Right? So the Lord had told Peter, hey, or Cornelius, hey, send these men to look for Peter and come back and they're going to share the gospel with you. Pero ahora vamos a recogerlo aquí. We're going to pick it up right here. Mira el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Man, right? So let's look at that verse again. Oops, sorry. It says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the gospel, or the word. And of those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out unto the Gentiles also. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered, can anyone forbid water that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they came and asked him to stay with them a few days. Ahora, estos judaizantes que anteriormente miraron la gran obra del Espíritu Santo, después estos mismos de la circuncisión empezaron a decir, hey, es Jesús, pero tienes que seguir la ley de Moisés. Y por la causa de ello dejaron de orar a la iglesia. So these same men, these Judaizers that once saw these great miracles being done in the name of the Lord are the ones that came and started telling these other Gentile churches, hey, you know what? You need the law as well. And you need to follow the law. It's not just Jesus, it's the law. You need to add the law to your belief. Pero esto va en contra de lo que leemos. Porque se necesita la fe para la salvación. So this goes counter to what we just read, because you need faith to be saved. Como vimos en Galatas, los hombres religiosos, ¿verdad? Son los que dividen a la iglesia. So like we saw in Galatians, it's the religious men who divide the church. Porque el hombre religioso te va a decir, Jesús no es suficiente para la salvación. Es necesario agregar acciones adicionales como las buenas obras, ritos religiosos o comportamientos necesarios que son buenos sobre la fe. So religious men, they're going to tell you that Jesus is not enough for salvation, that it's also necessary that you add something additional, such as good works, religious rites, or necessary good behaviors on top of the faith. Y cuando uno empieza a agregarle
cosas a la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, empiezan las dificultades. Porque uno deja de vivir por fe. See, once you start adding something other than Jesus, then you start to lose something. You start to lose your faith. Porque ahora vas a depender de algo extra. So now you're going to start to depend on something extra. Y muchas veces lo que sucede es que la gente deja de orar con fe. And what happens is most of the time you stop praying with faith. Por eso es que la iglesia en este momento en Éfeso no está orando con fe. See, the church in Ephesus, they're not praying with faith. Y en muchas ocasiones ni están orando. Dejaron de orar. So what's going on is the people are not just not praying. They're with faith. They're actually not even praying at all. Cuando Pablo dice esto, mira, ¿qué es lo que dice? Look at what he says. Dice que exhorto ante todo a que sean o que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Right, so Paul's saying what? I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Esta palabra que usa aquí Pablo, súplicas o peticiones en el griego, esa significa algo que falta, ser privado o estar sin. La iglesia está sin oración, sin intercesión, y no están suplicando unos por otros. So this word supplication in the Greek, that means to lack, to be deprived of, or to be without. So what's going on is that the church is without prayer. No están suplicándole. They're not bringing supplications. El Señor quiere que nosotros traigamos nuestras oraciones a Él con fe y por fe. See, the Lord wants us to bring our prayers to Him with faith and by faith. ¿Por qué? Why? ¿Por qué quiere el Señor que oremos con fe? Why does He want you to pray by faith? Porque para resistir al enemigo, al adversario, necesitas oraciones de fe. See, to resist the enemy, that adversary, you need prayer. Not just any prayer, but faith-based prayer. Uno puede hacer una oración cualquiera. Anybody can do a whatever prayer. Estaba mirando esto. I was watching this. Y se me hizo muy curioso. It was very interesting to me. Y como les digo cada semana, as I tell you every week, oren, pero no oren un minuto. Oren profundamente. Right? I tell you guys every week, pray. Not just any prayer, pray deep prayers. ¿Cuántas horas te pasas en Facebook en un día? How many hours are spent on Facebook in one day? Por medio, 3 horas. 3 horas. At least 3 hours on Facebook. Messenger, por lo menos 3 horas. At least 3 hours in Messenger. Con música, 1 hora y media lo menos. At least an hour and a half of music. Dándole gracias a Dios. El promedio de un día, 1 minuto. Giving thanks to God in a day, the medium prayer, 1 minute. 1 minuto, 1 minute. Es lo que le dedican muchos a Dios. 1 minute, 1 minuto. Y luego reniegan que por qué estamos sufriendo. Then they complain, Lord, why am I suffering? Lo que tú le dedicas a Dios es lo que vas a recibir. That which you dedicate to the Lord, that's what you're going to receive. Si le dedicas 1 minuto al Señor, no vas a tener fuerza en tu oración. Vas a estar debilitado y vas a tropezar. Vas a fracasar. See, if you're only dedicating 1 minute to the Lord a day, you're going to fail.
You're not going to have no power in your prayer, and you're going to stumble. ¿Qué dice Pablo? What does Paul say? Se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Right? Paul saying what? I exhort you, first of all, that you bring supplications, prayer, intercession, and giving of thanks to be made for who? All men. Esta palabra, todos los hombres, en el griego, this word, in the Greek, right, all men, habla de la humanidad. Speaks of humanity. ¿Qué dice Pablo? Oren por todos. Pray for everybody. That's what Paul's saying. Una vez cuando estábamos sin Jesús, teníamos una gran necesidad de la salvación. Right? Once when we were without Jesus, we had a great need for salvation. Por lo que los creyentes siempre deberían preguntarle al Señor que Dios le traiga a los que no tienen la salvación a su vida. Y lo hacemos en la oración. See, as believers, we should be praying this daily, that the Lord would bring others to salvation, that which they lack. Así como lo ha hecho en la vida de nosotros, just like He's done in our lives. Que la voluntad de Dios se cumpla en su vida de ellos, igual que en la nuestra. That the will of God be what? Fulfilled in their lives, just like in ours. En el incrédulo como en el creyente. In the unbeliever, just like in the believer. Y esto se hace a través de ¿qué? De la intercesión. This is done through intercession. Esta palabra griega es entuxios. Significa caer con alguien o acercarse a hablar íntimamente. So this Greek word, it's entuxios. It means to fall in with someone or to draw near so as to speak intimately. Y esta palabra se usa de intercesión de Jesús y del Espíritu Santo para todos los creyentes. This word is used to speak of Jesus and the Holy Spirit's intercession for the believer. ¿Sabes que Jesús está intercediendo por ti ante el Padre diariamente? Did you know that Jesus intercedes for you daily? Es algo que el Señor hace por nosotros. Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. The Spirit of the Lord intercedes for us. Jesus intercedes for us. Nosotros deberíamos estar intercediendo por otros. We should be interceding for others. Nuestras oraciones deben de ser oraciones profundas. Our prayers need to be deep prayers. No oraciones de nivel ligero. Not lightly prayers. Oraciones, como vamos a ver, profundas. Deep prayers, as we're going to see. Quiero comentarte esto. I want to share this with you. Como cristianos, estamos en una batalla espiritual de algún tipo a diario. Right? So as Christians, we're in a spiritual battle of some type, some way, on a daily basis. Nuestra arma es la oración, como veremos. Our weapon is prayers, we're going to see. En la guerra, las batallas se luchan en diferentes frentes con diferentes armas y con diversos grados de intensidad. A veces la batalla será engañosa, en otras ocasiones será demoníaca. In warfare, battles are fought on different fronts with different weapons and in varying degrees of intensity. At times, the battle can be deceitful. At other times, it can be demonic. Piénsalo. Batallas demoníacas. Think about it. Demonic battles. Pero estamos ungidos con el Espíritu Santo. Y con el poder de Él y que tenemos en Él, nosotros somos capaces de resistir el ataque espiritual. But we are anointed with the Holy Spirit and with the power that proceeds from the Holy Spirit. And with that power, we are able to withstand these spiritual attacks.
En Efesios 6, 12 y 13 dice así. En Ephesians 6, 12 and 13 reads, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. So Ephesians 6, 12 and 13 reads, for we do not wrestle against flesh and blood, but against what? Principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the devil in the evil day, having done all to stand. ¿Qué les dije la semana pasada, si estuvieron aquí? What did I tell you last week if you were here? Hay dos mundos. There's two worlds. El mundo en el que vivimos ahorita es el mundo de Satanás. The world that we live in now is the devil's world. Este es el reino de Satanás. This is the kingdom of hell, of Satan. El reino de Jesús está por venir. The kingdom of Jesus is to come. Por eso hay tanta maldad en este mundo. Si el mundo que vivimos ahorita fuera el reino de Dios, no hubiera maldad. See, that's why there's so much wickedness in this world. If we lived in the kingdom of God, there wouldn't be no wickedness. Pero por eso necesitamos estar en oración. That's why we need to be in prayer. Y orando por otros diariamente, and praying for others daily. Levantando peticiones e intercediendo por los que están sufriendo. So lifting up prayers on a daily basis, interceding for those who are struggling. You know. Quiero que entiendan algo. En la fe judía, solo el sumo sacerdote podría entrar en el lugar más sagrado una vez al año en el día de Yom Kippur, para ofrecer sacrificio o holocausto al Señor. I want you to understand one thing. In the Jewish faith, only the high priest could enter the most holy of holies once a year to offer sacrifice on the day of Yom Kippur. Pero había un velo, there was a veil, que dividía el santo de santos de todo la congregación, right? So there was a veil that divided the Holy of Holies from the rest of the temple, de todo el templo. Y una vez al año, el sacerdote tenía que entrar a hacer holocausto por la nación. Pero antes de que él entrara, tenía que santificarse para que no tuviera pecado, porque si no, al entrar, moriría. Moriría instantáneamente, se había pecado en su vida. So once a year before the priest came in, he had to make sure that he was sinless. He had to prepare himself. He had to sacrifice. Otherwise, he would die instantly the moment he entered the Holy of Holies. El pueblo de Israel no podía entrar. No podía venir ante la presencia de Dios, porque morirían. So the nation of Israel could not come before the Holy of Holies. If they did, they would die. Pero cuando Jesús fue crucificado, el velo fue desgarrado en dos. Esto lo leemos en Mateo 27, 50 y 51. See, but when Jesus was crucified, the veil was torn in two. We read this in Matthew 27, 50 to 51. Y ahora nosotros podemos venir a Dios el Padre, nosotros mismos. Right? Now we can come before the Heavenly Father ourselves y hacer las peticiones, and make petitions. Levantar oraciones por lo que tienen necesidad. Lift up prayer for those who have need. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, deben de orar diariamente. That's why Paul's telling Timothy, you have to pray daily. Por todos los hombres, for all men. Por toda la humanidad, for all humanity. No solo por los de la iglesia, sino por los que están afuera de la iglesia. See, we don't just pray for the church, but we also pray for those who are outside the church.
En Hebreos 4:14 dice así, Hebrews 4:14 reads, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So Hebrews 4:14 reads, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ¿Puede relacionarse Jesucristo con nuestras debilidades? Sí. Right? The Lord can relate to our weaknesses. Porque Él fue tentado como nosotros somos tentados. He was tempted just as we are tempted. Pero hay algo muy importante. There's one thing that's really important. Jesús oraba diariamente. Jesus prayed every day. A través de todos los evangelios encontramos a Jesús orando toda la noche. Throughout all the Gospels, we find Jesus praying all night. Es por esta razón que yo puedo pasar una hora pidiendo misericordia por otros, ánimo por otros, gozo para otros en la dificultad, paz para otros en sus tribulaciones, fuerza espiritual para los que necesitan y la gracia para las personas por las que oro diariamente que Jesús los bendiga. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. See, this is why I'm able to spend an hour every day asking for mercy for others, encouragement to others, joy for others in their trial, peace for others in their tribulations, spiritual strength when they need it the most, the grace for the people that the Lord, that I pray every day that God will bless them, encourage them on a daily basis in His name. Porque Jesús nos dijo, pidan en mi nombre. Jesus tells us, ask in my name. Esto es lo que leemos en Juan 14:13. We read this in John 14:13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. See, in John 14 says, everything you ask the Father in my name, I will complete it. I will fulfill it. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, so that the Father will be glorified in the Son. Los que estuvimos aquí la semana pasada les hice una pregunta. For those who were here last week, I asked you a question. ¿Das gracias por las dificultades? Do you give thanks for difficult times? No? Yo sí, I do. Diario, every day. Yo le agradezco al Señor que yo paso dificultades. I thank Him every day for the trials in my life. Las pruebas que estoy pasando estos días son pruebas duras y le agradezco a Dios diariamente. The trials that I'm going through right now, every day, I praise the Lord for them. ¿Saben por qué? Porque esas pruebas, esas dificultades, me traen a mis rodillas. Those trials, those difficulties bring me to my knees. Me traen al que me da la fuerza que necesito, que es el Espíritu Santo, que me acompaña. See, those trials bring me to my knees, where I'm able to thank the Lord for the strength that I get through the Holy Spirit, who's with me every day. En esos momentos, cuando siento los golpes de la vida, le agradezco al Señor que me encontró fiel suficiente para pasar esa prueba. See, those days when I feel the blows of life, I'm grateful to the Lord that He found me faithful to be able to go through those trials. Porque esas pruebas me ayudan a crecer en mi fe, a crecer
en la oración. See, those moments, those trials bring me to grow in my faith and to grow in my prayer life. Les voy a confesar, anteriormente yo no era un hombre de oración. Previously, I wasn't a man of prayer. Yo oraba como muchos. Si oraba 3 minutos, oh man, era un milagro. If I prayed 3 minutes, it was a miracle. Uno puede decir, pero pastor, ¿usted no oraba? No como debería. You might say, pastor, you didn't pray. Not like I should have been. The Lord allowed me to go through this period in my life to remind me of what I used to do before. El Señor me permitió que yo pase estas dificultades en mi vida para recordarme lo que yo hacía antes. Porque como la iglesia que dejó de orar como debería de orar, me pasó a mí. Me puse cómodo. See, just like the early church, right? They stopped doing what they needed to be doing. They got comfortable. I got comfortable. Y dejé de orar como debería de orar. I stopped praying like I should have been praying. Pero el Señor me ha recordado, hey, tienes que orar. Y orar profundamente. The Lord reminded me, you need to pray deep prayers. Tienes que orar en el Espíritu Santo. You have to pray in the Holy Spirit. So, el último año y medio he orado como nunca había orado. The last year and a half, I prayed like I've never prayed. Y cuando estoy en oración, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Lo siento sobre mi vida. See, when I'm in prayer, I feel the presence of the Holy Spirit. I feel Him over my life. Es algo que se me había olvidado que es cómo se sentía. It was something that I forgot what it felt like. Sentir el poder del Espíritu Santo sobre uno. Feel the power of the Holy Spirit over you. Sentir y ver el poder de Dios en las oraciones y las contestaciones de esas oraciones. To see the Lord in His mighty power in prayer and the answer in those prayers. Es increíble, it's incredible. Y yo estoy agradecido al Señor que pasé las dificultades que me acercaron más a Él. And I am so grateful to the Lord that I went through these trials that drew me closer to Him. Si recuerdan, yo les dije, me sentía como Job. You remember, I shared with you, I felt just like Job. Igualito a Job. Just like Job. Pero como Job creció, crecí yo. Just like Job grew, I grew. Y su espíritu me dio el consuelo que necesitaba. His spirit gave me the comfort that I needed. Yo anhelo más al Señor que nunca en mi vida. Now, I desire the Lord more than ever in my life. Dice que el versículo 2, que debemos orar por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos una vida quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. So verse 2, what does it say? We got to pray for the kings and all in authority, right? That we may lead a quiet and peaceable life in godliness and in reverence, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. ¿Qué dice Pablo? Tenemos que orar por quién? Por los que están en autoridad, sea el presidente, sea el gobernador, sea el alcalde de la ciudad. Paul's telling us to pray for who? For those in authority, whether it be the president, whether it be the mayor, whether it be the governor. Quizás tú dices, pero el presidente me cae gordo, ¿cómo voy a orar por él? Tienes que orar por él. You might say, but I hate the president. Why should I pray for him? We have to pray for him. No oramos por los que nos hacen bien solamente. Tenemos que orar por los que nos hacen mal también. See, we don't just pray for those who do good for us. We have to pray for those who even hurt us. Man, uno dice, ¿qué? ¿Voy a orar por alguien que me hace mal? Claro que sí. You might say, what? I'm going to pray for somebody who does me wrong? Yes. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz?
What did Jesus do on the cross? ¿Maldijo a los que lo estaban crucificando? Did he curse the ones who were crucifying him? ¿Qué hizo? What did he do? Exactamente, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He said, Father, forgive them for they know not what they do. Si Jesús nos da el ejemplo de que tenemos que perdonarlos, ¿por qué vamos a guardar rencor? Eso va a impedir tus oraciones que lleguen a Dios. See, if Jesus gave us the example, right, that we have to forgive those who do us wrong, yet we harbor hate, that's going to prevent your prayers from reaching God. No podemos odiar. Si decimos que creemos en Dios y creemos en Jesús, no puede existir el rencor y el odio en nuestro corazón. See, if we say we believe in God and we believe in Jesus and what He's done for us, then we cannot allow hate to be in our hearts. Porque el odio va a impedir que tus oraciones lleguen a la presencia de Dios. See, hate is going to prevent your prayers from reaching God. A veces no vamos a estar de acuerdo con los que están en autoridad, pero tenemos que orar por ellos. See, we're not always going to be in agreement with those who are in authority, but we still got to pray for them. Yo no siempre estoy de acuerdo con lo que el gobernador de California hace, pero yo oro por él. I'm not always in agreement with what the governor of California does, but I pray for him. Yo oro que Dios le toque su corazón. I pray that the Lord touches his heart. Yo oro que Dios lo guíe a él. I pray that the Lord guides him. Porque es lo que aprendió Pablo de Jesús. Y yo lo aprendí de Pablo y de Jesús. See, that's what Paul learned from Jesus. And I learned that from Jesus and Paul. So voy a imitar a Pablo como Pablo imitó a Jesús. I'm going to imitate Paul like Paul imitated Jesus. Ponte a pensar en esto. Think about this. Pablo fue un hombre de gran sufrimiento. Paul was a man of great sufferings. Great suffering, mucho sufrimiento en su vida. Lo vemos en 2 Corintios. We see this in 2 Corinthians, capítulo 11, versículo 25 al 33. Chapter 11, verses 25 through 33. Dice así: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido naufragado en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de las naciones, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enfermo? Yo enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas y puso guardias en la ciudad de los Damascenos para apresarme, y fui descolgado por un canasto desde la ventana del muro y escapé de sus manos. But here's Paul, suffering man. Let's look at what he says in 2 Corinthians 11:25. 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked, a night and a day in the deep, journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of Gentiles, in perils of the city, in perils of wilderness, in perils in the sea, in perils among my false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Besides all the other things, what comes upon me daily, my concern for the churches. Who is weak? Am I not weak? Who is made to stumble? And I do not burn with indignation. If I must boast, I will boast of the things which concern my infirmity. The God and Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed forever, knows that I am not lying. In Damascus, the governor under Aretas, the king, was guarding the city of the Damascenes with the garrison, desiring to arrest me, but I was let down in a basket through a window in the wall, and I escaped their hands.
Ahora, now, ¿Pablo dejó de orar a través de todo esto? Did Paul stop praying through all this? No, es más, él oraba más que nunca. If anything, he prayed more than anything. Y es lo que él quiere que hagamos, que oremos por los que nos hacen mal, al igual que por los que nos hacen bien. That's what he wants us to do, is to pray for those who do wrong us and those who do good to us. Yo estaba en cama a la 1 de la mañana el miércoles. So I was in bed at 1 in the morning this Wednesday y el Señor me estaba demostrando que por las situaciones que Pablo había sufrido, él se podría haberse vuelto amargo. So the Lord is showing me that through every situation that Paul had faced, he could have become bitter. Bitter. Se podría haber hecho amargo. Pero no lo hizo. En lugar, él está pidiendo a Timoteo, la congregación, que oren más. If anything, right, he's asking Timothy and the congregation to be even more in prayer. Diciéndole a la iglesia que oren por los hombres, incluidos los que le hacen mal. Telling the church, man, pray, especially for those who do you wrong. Por eso les pregunto, ¿oran por los que les hacen mal? Do you pray for those who do you wrong? ¿Oras por los que tratan mal a tu familia? Do you pray for those who do wrong to your family? Yo tengo una persona que me ha hecho mal a mí, pero ¿sabes qué yo hago? Yo oro por esa persona. I have a person that's wronged me, but you know what I do? I pray for that person. Cuando me hizo una cosa mala hace poco, el enemigo quiso traer odio a mi corazón. Yo lo mandé a volar. I rebuked him in the name of Jesus when the enemy came trying to get me to have bitter against the person that did me wrong. No, vamos a orar. ¿Por qué? En todo vamos a tener que piedad y vamos a ser honestos. In everything, what? We're going to be, what? Quiet and peaceable. Honest. Jesús oró por los que lo perseguían. Jesus prayed for those who persecuted him. Por eso es que le llamamos a Pablo el hombre de sufrimientos. That's what we call Paul the man of sufferings. Pero él nos dice que debemos orar. That's why he tells us to pray. Si alguien sabe de sufrir, Pablo es el que sabe de sufrir. If anyone who knows about suffering, Paul knows about suffering. Pero deja decirte esto. I'm going to tell you this. En el sufrimiento nuestra fe entra en acción. In suffering, our faith comes into action. ¿Por qué? Why? Porque es fácil adorar cuando todo es fácil. It's easy to praise when everything is easy. Es fácil orar cuando no hay conflicto. It's easy to pray when there's no conflict. Y es fácil leer la Biblia cuando nuestra fe es fuerte. It's easy to read our Bibles when our faith is strong. Pero cuando todo está en contra de ti, but when everything is against you, es cuando más necesitamos estar en oración. It's when we need to be most in prayer. Para que nuestra fe y nuestra oración crezca en profundidad. So that our faith and our prayers may grow in their deepness. Yo les he dicho, I've told you, a mí me encanta que el Señor me despierta a las 3 de la madrugada a orar. I love that the Lord wakes me up at 3 in the morning to pray. Quiero enseñarles algo. I want to show you something. Nunca se los he enseñado. Never showed it before. Oops. This is my prayer list. Esta es mi lista de oración. Right?
Deja decirte por quién oro todos los días. I'm going to show you who I pray for every day. Oro por Byron y Rachel Chacón. I pray for Byron and Rachel Chacón. Oro por Blanca y Lorenzo y sus hermanos y hermanas. I pray for Blanca, Lorenzo, her sister and her brother every day. Oro por Joshua y su esposa. I pray for Joshua and his wife. Oro por Jessica Barrientos. I pray for Jessica Barrientos every day. Y ahora oro por Jorge Rosales, un hombre que conocí esta mañana. Es la quinta persona en mi lista de oración. It's the fifth person in my list of prayers. Oro por Kelly Margrave, que tiene cáncer de cuarto estado. I pray for Kelly Margrave, who's got stage 4 cancer. Oro por su madre Diane Margrave. I pray for Diane Margrave, que es la patrona de mi esposa, my wife's boss. Oro por Lily, su hija, su hijo Rafael y la mamá de ella. Pray for Lily, her son Rafael, for her daughter and her mother. Por Jasmine y Ana. For Jasmine and Anna, dos hermanas que se acaban de bautizar hace un mes en agua fría. Two sisters that a month ago got baptized in cold water. Desde el día en que las conocí, empecé a orar por ellas. Since the day I met them, I started praying for them. Hace 6 meses, menos de 6 meses, less than 6 months ago. Diario, daily, praying, orando. Intensamente en mi corazón. Always intensely in my heart. Praying, orando por ellas. Y hace un mes se bautizaron con agua fría. A month ago they got baptized in cold water. Y mi lista es larga. Por eso es que estoy en oración más de 1 hora. Porque estoy orando por ustedes. That's why I'm in prayer more than an hour, because I'm praying for each of one of you. No conozco todas sus necesidades, pero el Espíritu Santo sí las conoce. See, I don't know all your needs, but the Holy Spirit does. Y cuando el Señor me despierta a las 3 de la mañana, me dice, ponte a orar por Blanca, ponte a orar por sus hermanas, ponte a orar por su hermano, ponte a orar por su esposo, yo me levanto. When the Lord tells me, get up at 3 in the morning to pray for Blanca, her husband, her sister, and her brother, I get up and I pray. Ponte a orar por esta hermana, yo oro. Ponte a orar por Jessica, yo me pongo a orar. Porque es lo que tenemos que hacer. That's what we got to do. Desde el día que la conocí a Blanca, yo he estado orando por ella. Since the day I met you, I've been praying for you. No he dejado de orar. I haven't ceased. Porque verdaderamente yo los quiero. Truly, I love you guys. Yo me preocupo por ustedes. Yo quiero que crezcan en su amor por Dios. I want you to grow in your love for the Lord. Man, que un día ustedes tengan un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Right? That you would have a powerful testimony for the glory of God. That's where our faith comes into action. Es donde viene nuestra fe en acción. Cuando estás orando por otros. When you're praying for others. Porque dice Lucas 11:28, because Luke 11:28 says, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone ¿qué? En práctica. So Luke 11:28, but Jesus said, more than that, blessed are those who keep the word of God, or hear the word of God and keep it. Y en Juan 17:20 al 23 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de Dios. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los demás, y que los ames tanto como me amas a mí. So John 17:20 through 23 says, I do not pray for these alone,
but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one, I and them and you and me, that they may be made perfect in one, that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Por eso es que oramos. That's why we pray. Si un pastor te ama, él va a orar por ti. Si if a pastor loves you, he's going to pray for you. Si un pastor es un hombre que ama a Dios, él va a orar. If a pastor is a man who loves God, he's going to pray. Un pastor que ama al rebaño, no ora porque el rebaño le dé más dinero, sino que ora porque el rebaño permanezca en Cristo Jesús. See, if a pastor loves the sheep, he doesn't pray for money from the sheep. He prays that the sheep would grow deeper and stay closer to the Lord. Ese es el deber del pastor, orar por las ovejas del Señor. See, that's the duty of the pastor, to pray for the sheep of the Lord. Orar en el poder del Espíritu Santo. Praying in the power of the Holy Spirit. Como dice Romanos 8, like Romans 8, 26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. See, Romans 8:26 says, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to what? The will of God. Cuando yo no sé qué necesitan ustedes, el Espíritu sabe. Por eso es que oro. Señor, tú sabes su necesidad. Señor, tú sabes dónde están este día. You know, I don't always know what you need, but the Spirit knows. That's why when I get down to pray, I pray, Lord, I don't know what their need is, but you know their need. Esta mañana venía a dejar a mi esposa del tren, porque nomás tenemos un carro trabajando ahorita. So this morning I was coming back from dropping off my wife at the train, because we only have one car running right now. Y en el camino para acá sentía una urgencia por ir a la marqueta que está por la casa de la hermana Ana. So this morning on my way back, I had this urgency right in my heart to go to the market by Sister Anna's house. Y no eran por los chicharrones. It wasn't for the chicharrones, okay? Pero llegué. I get there. Y me estacioné. I parked. Me bajé del carro, de la pickup. I got out the truck. Iba un señor enfrente de mí pasando y se me quedó mirando. This man is walking right in front of me. He's just staring at me. Compa! ¿Cómo está, compa? Bro, how are you, bro? And I'm looking at him like, Y sentí el Espíritu. I felt the Holy Spirit. I heard him say, habla con él. I heard him tell me, talk to him. He looks at me and he's like, you don't remember me? ¿No te acuerdas de mí? Le dije, no, carnal, no, bro, I don't. Sí, te conocí en una fiesta allá en esta calle. I met you at a party at this house over there. And I said, no, bro. I don't really go to parties. Yo no voy a fiestas. He said, ¿en serio? Sí. For reals? Yeah. What? Digo, deja decirte algo, bro. Let me tell you something. Fue el Señor que me trajo a mí aquí.
It's the Lord who brought me here. Y empecé a compartir el evangelio con él. I started sharing the gospel with them. Al final me dice, ¿traes tu tarjeta de la iglesia? And he asked me if I had a card from the church. I went to the truck, I didn't have one, fui a la pickup, no tenía uno. Y me dijo, toma mi número, take my number. Háblame, yo quiero hablar contigo. Call me, I want to talk to you. En ese momento sentí una paz, porque le fui obediente al Espíritu Santo. See, in that moment I felt this peace, because I knew I'd been obedient to the Lord, to the Holy Spirit. Porque en el camino venía orando antes de que sintiera el llamado. See, on my way over here, before I felt that calling, cuando salí de dejar a mi esposa, when I dropped off my wife, venía orando. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo ahora? Lord, what do you want to do with me today? En ese momento sentí el llamado. Boom, go to the market. I felt that calling, go to the market. El llamado inmediatamente. Me vine en friegas. Pero sí paré en las lights, okay? I was rushing, but I did stop at the light. Pero si no oro con fe, sabiendo que el Señor va a contestar mi oración, ¿le voy a escuchar? ¿Me va a escuchar Él a mí? See, if I'm praying, and I'm not praying with faith that the Lord is going to hear my prayers, is He going to hear me? Am I going to hear Him? No, es que cuando yo oro con anticipación de lo que Dios va a hacer. See, when I'm praying, I'm anticipating what God is going to do. Yo cuando oro con fe. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Yo quiero ver qué es lo que vas a hacer. That's what I'm praying. When I'm praying, I'm thinking, Lord, I know you're going to do something. I want to see what you're going to do. Hace 24 años yo adopté una oración. 24 years ago, I adopted a prayer de otro pastor, Henry T. Blackaby. Right? This prayer is by another pastor that I adopted by Henry T. Blackaby, and it says, Lord, show me where you are at work and prepare my heart to join you there. Señor, demuéstrame dónde estás obrando y prepara mi corazón para acompañarte allí. Y yo oro eso seguido. I pray that often. Señor, enséñame dónde estás obrando y prepárame para acompañarte allí. Show me, Lord, where you're at work. Prepare my heart to join you. Pero es una oración sincera. It's a sincere prayer. Y siempre cuando oro estoy anticipando lo que Dios va a hacer. I'm always anticipating what the Lord is going to do. Andrew Murray en su libro El Ministerio de Intercesión dijo esto. So Andrew Murray in his book The Ministry of Intercession says this. Mientras que no nos ocupamos y aceptamos esta enseñanza, mientras que nos ocupamos y aceptamos esta enseñanza de la palabra de Dios sobre la oración, seremos llevados a ver cómo nuestro fracaso en la vida de la oración se debió al fracaso en la vida espiritual. La oración es una de las funciones más celestiales y espirituales de la vida espiritual. ¿Cómo podríamos tratar de cumplirlo para complacer a Dios, excepto ya que nuestra alma tiene una salud perfecta y nuestra vida realmente poseída y movida por el Espíritu de Dios? La visión del lugar donde Dios quiere que la oración nos tome y que solo puede tomar en una vida cristiana plena nos mostrará que no hemos estado viviendo la vida verdadera, la vida abundante, y que cualquier pensamiento de rezar más efectivamente será en vano, excepto que somos llevados a una relación más cercana con nuestro bendito Señor Jesús. Cristo es nuestra vida. Cristo vive en nosotros en tanta realidad que su vida de oración en la tierra y de intercesión en el cielo se nos insufla en la medida en que nuestra rendición y nuestra fe lo permite y lo aceptan. Jesucristo es el sanador de todas las enfermedades, el vencedor de todos los enemigos, el libertador de todo pecado. Si nuestro fracaso nos enseña a volvernos de nuevo hacia Él y a encontrar en Él la gracia que nos da para orar como debemos, esta humillación puede convertirse en nuestra mayor bendición. Unámonos todos para pedirle a Dios que visite nuestras almas y nos capacite para hacer obra de intercesión,
que es en este momento la mayor necesidad de la iglesia y del mundo. Solo por la intercesión puede descenderse del cielo ese poder que permitirá a la iglesia conquistar a el mundo. I'll tell you what he said in English. I know it's long. As we occupy ourselves with and accept this teaching of God's word on prayer, we shall be led to see how our failure in the prayer of life was owing to the failure in the spiritual life. Prayer is one of the most heavenly and spiritual of the functions of the spirit life. How could we try or expect to fulfill it so as to please God, except as our soul is in perfect health and our life truly possessed and moved by God's Spirit? The insight into the place God means prayer to take, in which it can only take place in a full Christian life, will show us that we have not been living true, the abundant life, and that any thought of praying more and effectual will be in vain, except as we brought into a closer relation to our blessed Lord Jesus Christ is our life. Christ liveth in us in such a reality, this life of prayer on earth and of intercession in heaven is breathed into us in just such a measure as our surrender and our faith will allow it and accept it. Jesus is the healer of all diseases, the conqueror of all the enemies, the deliverer of all sin. If our failure teaches us to turn afresh to Him and find in Him the grace He gives to us in prayer, we ought. This humiliation may become our greatest blessing. Let us all unite in praying God that He would visit our souls and fit us for the work of intercession, which is at this moment the greatest need of the church and the world. It is only by intercession that the power can be brought down from heaven, which will enable the church to conquer the world. Para conquistar el mundo necesitamos oración. See, to conquer the world, we need prayer. Para conquistar todo lo que nos supera ahorita, necesitamos oración. To overcome everything that's overcoming us now, we need prayer. Si no estamos en oración, vamos a ser superados por todas las pruebas del mundo. If we're not in prayer, we're going to be overcome by every trial in the world. Pero no solo eso. Si no estamos en una oración profunda, nos vamos a separar más y más de Dios. See, not only that, if we're not in a deep prayer, we're going to separate more and more from the Lord. ¿Quieres impactar a tu familia? Ora. You want to impact your family? Pray. Ora con tu marido, con tu esposa. Pray with your husband and wife. Ora con tus hijos. Pray with your children. Porque ellos lo necesitan. They need it. Nuestros hijos están siendo invadidos por el mundo. Our children are being invaded by the world. Nosotros vamos a invadir el mundo con el Espíritu de Dios y la oración. We're going to invade the world with what? The Holy Spirit and with prayer. Y eso va a ser los cambios. That's going to bring change. Va a traer un cambio en nosotros. It's going to bring a change in us. El cambio comienza en tu vida primero y en tu relación con Cristo Jesús. See, change begins in your life first and in your relationship with Jesus Christ. Si tu relación con Jesús está sufriendo, ahora es el día de restaurarla. If your relationship is suffering with Jesus, today is the day to restore it. Simplemente es la oración. Perdóname, Señor, no he estado orando como debería de orar. Ayúdame a dedicarte más a la oración. It's simple. Forgive me, Lord. I have not been praying as I should have been praying. Help me to dedicate my life more to prayer this day. That's it. Es todo. Ahora. Today. No espera para mañana. Don't wait for tomorrow. Tonight. Esta noche. Cuando lleguen a sus casas. Sentados en la mesa juntos a orar. On your tables. Together. Pray. Señor, ayúdanos en este matrimonio a crecer en nuestra oración y en la palabra. Lord, help us in our marriage to grow in our prayer and in our faith and in the word. En la fe. Y vas a ver las cosas que Dios va a hacer en tu vida y en tu matrimonio y en tus hijos.
And you're going to see the great things that God's going to do in your life, in your marriage, and in your children. Se los digo porque eso es lo que yo he aprendido del Señor. That's what I've learned from the Lord. Para los que saben lo que me ha pasado en el último año y medio, solo es Cristo quien me ha mantenido en Él. See, if you know what's been going on in my life in the last year and a half, you know it's been Jesus that's been keeping me with Him. Él es mi roca. He's my rock. Él es mi todo. He's my everything. ¿Y cómo puedo abandonar al que nunca me ha abandonado a mí? How can I abandon Him who has never abandoned me? Si alguien necesita oración, esta noche vamos a orar. Somebody needs prayer tonight, we're going to pray. Si alguien nunca ha recibido al Señor en su vida, ahora es la noche. If you've never received the Lord into your heart, tonight is the night. Es una oración simple. It's just a simple prayer. Donde tú le entregas tu corazón al Señor. Where you give your heart to the Lord. Y le dices, Señor, ven a vivir en mí. Lord, come and live in me. Señor, toma mi vida. Haz lo que tú quieras en ella. Lord, take my life and do with it what you want. Haz tu voluntad en mi vida. Do your will in my life. Es lo que yo le pido. Señor, menos de mí y más de ti. So I always pray, Lord, less of me, more of you. Porque yo quiero crecer en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu y en mi fe. See, I want to grow more in the power of God, in the power of the Holy Spirit, and in my faith. Para poder superar todas las pruebas de la vida. To help me overcome all the trials of life. Pero ¿por qué no oramos? Let's pray. Padre eterno, venimos ante tu presencia. Heavenly Father, we come before your presence. Y te agradecemos, Señor, que nos has permitido unirnos a ti esta noche. And we thank you, Lord, that you have allowed us to unite ourselves to you this night. Señor, por alguien que quiera recibir a ti esta noche, oramos. Lord, for those who wish to receive you this night, we pray. Que se rindan a ti. That they would surrender to you. Que te entreguen su corazón. That they give to you their hearts. Que tu Espíritu, Señor, empieza a ministrar en ellos, como lo has hecho en nosotros. That your Spirit, Lord, may begin to minister in them as you have in us. Perdona nuestros fracasos, Señor. Forgive our failures, Lord. Perdona nuestros pecados. Forgive our sins. Y ayúdanos de este día en adelante a vivir más en una fe sincera y profunda. And help us, Lord, from this day forth to live more in a deeper and sincere faith. En el nombre de Cristo oramos. In the name of Jesus we pray. Amen. Bueno, hermanos y hermanas, una vez más, gracias por venir. Thank you, brothers and sisters, for coming. Y con la gracia de Dios nos vemos para la semana que viene. With God's grace, we'll see each other next week. Dios los bendiga.